Bien, ya nos encontramos todos. Damos inicio al conversatorio Grandes Alianzas Internacionales para el Fortalecimiento de la Educación a Distancia y le cedo la palabra para moderar este conversatorio a la doctora María Elizabeth Morocho Quesada. Adelante, doctora. Muy buenos días y buenas tardes, queridos amigos. Pues me complace acompañar esta mesa con grandes personalidades a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, doctora Ángeles, de acompañarnos desde España como rectora de la Universidad Oberta de Cataluña y también representante del proyecto Open Europe University. En este marco de cooperación es un honor que nos acompañe de igual forma, de manera virtual, nuestra querida amiga Esther Lence de la Organización de Estados Iberoamericanos, que también tiene una gran presencia en América Latina. Gracias, Esther, también por estar desde el otro lado del océano acompañándonos en esta mañana. Y presencialmente tengo el gusto también que nos acompañen grandes representantes de las diversas organizaciones que han hecho eco en la región, como la doctora Constanza Badía, directora ejecutiva de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, AIESAD, nuestro querido amigo Joao, que nos acompaña desde Brasil en el marco de presidente de la Asociación Brasileña de Educación a Distancia, y nos acompaña también nuestro querido amigo Rafael Martínez como coordinador de internacionalización de Virtual Educa. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes a nivel presencial y a nivel virtual en esta sesión que con gran eco nos convoca a hablar de diversos temas del concepto de internacionalización, de cooperación y cómo cada una de estas instituciones han marcado un horizonte a nivel iberoamericano. La metodología que vamos a manejar en este momento, hemos preparado unas preguntas direccionadas para cada uno de ustedes. En la primera ronda vamos a manejar una pregunta para la cual tendrán 5 minutos para responderla. Cada uno de ustedes en ese espacio vamos a comentar, a conversar. Están de forma presencial y de forma virtual. Vamos a iniciar con la doctora Ángeles Fito Bertrán, donde vamos a marcar que desde su experiencia frente a esta institución pionera en educación virtual, ¿cómo era Ángeles los factores? Ángel, conocemos de su trayectoria, del impacto que tiene la UOC a nivel internacional y bajo este enfoque de participación. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los organizadores que han hecho posible que hoy esté aquí participando en tan prestigioso encuentro. Me hubiera gustado mucho estar aquí en la UNAM, pero las agendas son complicadas y no ha sido posible. Yo en primer lugar me gustaría, como tengo muy poco tiempo, me apoyaré en una breve presentación que me permitirá ir muy ágil en dar respuesta a esta magnífica pregunta que ahora mismo nos planteaba, ¿no? Por lo tanto, si les parece, compartiré brevemente una presentación para dar un poco contenido a esta parte inicial. Bien, cuando nosotros nos planteamos el impacto de la internacionalización, lo hacemos desde la perspectiva de que somos una universidad 100% online y, por lo tanto, esto nos condiciona en gran medida la manera en cómo nos aproximamos a este aspecto de la internacionalización. Me gustaría hacer, en primer lugar, pues una breve alusión al contexto, ¿no? Aquellos factores que pensamos que condicionan el futuro del sistema universitario en general y que hacen hincapié precisamente a cuál es nuestra labor en este contexto como universidad en línea que ofrece oportunidades de educación superior de calidad a un conjunto muy determinado de población. El valor de estos aspectos que dan aquí la vuelta un poco a este eje central, que es un icono de nuestra universidad, tiene el valor de que han sido identificados
a través de todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros distintos grupos de interés a lo largo del último año, que es cuando hemos definido nuestro nuevo plan estratégico. Por lo tanto, estos 8 o 9 aspectos que destacan aquí son aspectos que son el resultado de muchas horas de conversación con nuestros distintos grupos de interés. Las empresas colaboradoras, las universidades colaboradoras, nuestro estudiantado, toda la academia, los equipos de gestión y, por lo tanto, una breve mención. ¿Qué es lo que más impacta a una universidad como la UOC y qué impacto tiene en la internacionalización? En primer lugar, la evolución demográfica, que en el caso europeo marca claramente una disminución de los estudiantes autóctonos que tienen 18 años ahora mismo y los que se van a incorporar en un futuro en la universidad, pero al mismo tiempo la necesidad de incorporar otro perfil de estudiantado en este proceso de educación a lo largo de la vida. Todas las necesidades educativas que se desprenden de esta triple transición, ¿no? La digital, la ecológica y también la social, y por lo tanto la necesidad ingente de formar a muchas personas en contextos y condiciones y contenidos que son fundamentales para su futuro profesional. Toda la evolución tecnológica, la inteligencia artificial nos cambia el paradigma educativo y por lo tanto nos exige una adaptación rápida a todas las oportunidades y riesgos que conlleva. Otro aspecto que en el caso de España, por ejemplo, tiene una especial relevancia, que es todo el aterrizaje de universidades con ánimo de lucro, que normalmente también funcionan a través de campus virtuales y que presionan mucho en la consideración que hay en general respecto a la calidad de las universidades online. Por lo tanto, muy atentos a que esta situación no derive en un mayor prejuicio o en un deterioro de la concepción pública que hay sobre nuestro papel y nuestro rol como universidades. Las alianzas como aspecto fundamental para la internacionalización, y después ahondaré un poco en ello, y toda la parte de movimientos políticos, geopolíticos y también todos estos movimientos antimultilateralismo, ¿no? Ante estos movimientos que van precisamente a desmontar el valor de las alianzas. Por lo tanto, en este sentido, ¿cuál es la oportunidad para aumentar nuestro impacto como institución? Brevemente, ¿qué hacemos como universidad online? Yo creo que es importante tener en cuenta que nuestra universidad, como universidad online que es, lo que tiene que dar es orientación personalizada a casi 100.000 estudiantes que tenemos ahora en nuestras aulas, que vienen de trayectorias muy distintas, que cada vez responden a perfiles más diversos y donde, por lo tanto, la personalización es muy importante. Sabemos que la educación es fuente de resiliencia, evidentemente, pero por sí sola no es garantía de inserción laboral, ¿no? Y por lo tanto orientamos nuestra actividad, nuestro modelo educativo a que el estudiantado tenga mayor capacidad de autorregular su proceso de aprendizaje. Y en este sentido, la oportunidad en el ámbito de la internacionalización es evidentemente muy, muy relevante. ¿Sobre qué 3 palancas sustentamos nuestra evolución como universidad? La primera es el conocimiento, ¿no? Y creo que es un elemento que nos también sitúa en este contexto de polarización, ¿no? Y de proliferación de universidades con ánimo de lucro que hacen una apuesta muy baja en la generación de nuevo conocimiento, pues la investigación como sustento de nuestra propia evolución, ¿no? Los datos como garantía de que vamos por el buen camino y también como parte de nuestra misión universal como universidad. En este sentido, nos hemos orientado a 5 grandes misiones. Hemos intentado conciliar las grandes misiones que hay a nivel global en cuanto a requerimientos de nuevo conocimiento y nuestra experiencia, nuestra expertise a partir de nuestro conocimiento académico, y hemos identificado 5 grandes misiones en las cuales focalizamos todo nuestro discurso académico. Y por otra parte, pues esta necesidad de contar con una infraestructura de datos que permita que nosotros como universidad, pero el resto del sistema universitario, pueda ahondar en conocer cuáles son las necesidades de este perfil de estudiantado tan característico de las universidades online y cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje.
En cuanto a la tecnología, muy rápidamente, dos grandes proyectos. Proyecto Sofía, que aplica la inteligencia artificial para reordenar, eficientar y revolucionar todos nuestros procesos internos como universidad. Y después también nuestro proyecto Insignia, que así lo hemos llamado, proyecto Insignia, que es el que evoluciona todo nuestro modelo educativo poniendo especial foco en el acompañamiento. Podríamos decir que el acompañamiento es ahora el driver que pauta toda nuestra evolución, tanto organizativa como también de propuesta de valor hacia nuestro estudiantado. Y por último, en lo que hace referencia a las alianzas, y aterrizo ya aquí más concretamente en el tema de la internacionalización, pues esta coordinación que llevamos a cabo, ¿no?, de todas las principales universidades online a nivel estatal, nacional, evidentemente sin ánimo de lucro, pues que tienen por objetivo democratizar el acceso a una educación superior de calidad y con un foco muy claro en la equidad y en la inclusión. Quiero destacar que están aquí acompañándoles pues algunos de nuestros apreciados y queridos colegas de este consorcio de universidades online, como es en este caso la UNED, la Universidad Nacional Española a Distancia, que desde aquí les envío un cálido saludo. Por lo tanto, aquí me limitaría a dar respuesta a esta primera parte de la pregunta. Muchísimas gracias por ese entorno que nos conecta de manera directa con esta segunda participación con la doctora Constanza Abadía. Hemos hablado sobre todo de ese pilar fundamental que nos menciona la UOC como alianzas y comunidad. Basándonos en esos pilares que conecta sin lugar a duda el entorno internacional, doctora Abadía, en un contexto en donde estas alianzas se presentan como motores del desarrollo educativo, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos éticos que enfrentan las universidades al sostener alianzas internacionales, equitativas y sostenibles en el ámbito de la educación a distancia? Bueno, muy buenos días para todos. Mi afectuoso saludo a todos mis compañeros que están presencialmente y virtualmente. Encantadísima de ver a estas dos grandes también líderes, Ángels y Esther Lense. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre lo que ha significado para IESAT esta pregunta tuya en términos de los desafíos éticos. Y quizás podría alcanzar a hablar uno relacionado con la equidad y participación, ¿sí? El segundo sería sobre la justicia cognitiva, para inspirarme un poco en ese término, y algo que tenga que ver con la responsabilidad y la transparencia. Podría ser esos tres elementos. Y voy a comenzar con el primero, de equidad y acceso y participación. Bueno, yo lo que quiero proponer es que las alianzas de nuestra IESAT y de todas las otras asociaciones no reproduzcan desigualdades ni tensiones frente a las desigualdades y realidades de cada universidad. ¿Eso qué quiere decir? Pararnos en la orilla de cuál es la razón de existir de las alianzas y cuál es la razón de existir de IESAT. Y yo me voy a algo muy sencillo, y es a los verbos que tiene nuestra IESAT cuando plantea qué quiere hacer. Para nosotros los educadores los verbos son acción, y hay tres verbos que me encantan que son fomentar. Entonces aquí es fomentar el conocimiento y los avances de la modalidad. Segundo, promover a través del intercambio, a través de las propuestas y experiencias de práctica. Y tercero, integrar. Son tres verbos poderosos. O sea, ¿cómo integro a través de una alianza? Muevo pensamiento, muevo acción, muevo vínculos, pero eso de pronto lo puedo hablar más adelante. Entonces, ¿cómo a través de IESAT, con 14 naciones que hacen parte de esta IESAT, 39 instituciones, promovemos y respetamos la cosmovisión y las posturas epistemológicas y, por supuesto, misión y visión de cada universidad? Entonces la ponemos al servicio, no tensión, sí sumar, como dice este gran evento. Entonces, nosotros como miembros somos maravillosamente heterogéneos.
¿sí? La heterogeneidad no es un problema, es una oportunidad. Entonces, aquí hay universidades, algunas, que van transitando hacia la virtualidad. O sea, están en la distancia, van transitando hacia la virtualidad. Otras están muy avanzadas en estos tránsitos y otras también están transitando a la hibridez. Entonces, ¿cómo respetar eso y cómo acompañarnos? Y estos escenarios de congresos son esa oportunidad de poder estar compartiendo prácticas, transferencia de conocimiento. Entonces, para eso voy a dar un ejemplo. A mí siempre me gusta y un ejemplo reciente. Tuvimos la oportunidad de conocer a la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba y compartimos una experiencia en un congreso que se llamó, ellos lo titularon Uniciencia. Y los hermanos de Cuba hacía mucho tiempo que eran parte de IESAT. Y lo que hicimos todos fue rodearlos, cobijarlos y decirles qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? No qué necesitan. Porque aquí hay un intercambio, ellos tienen unos saberes, tienen unas experiencias supremamente significativas. Entonces, en este sentido, en Uniciencia pudimos trabajar algo que ellos nos pidieron y la doctora Mari tuvo ahí un papel también muy importante. Trabajamos un taller sobre sostenibilidad y sustentabilidad que ellos necesitan. Entonces, ahí estamos integrando. Trabajamos con el CALED, doctora Mari, indicadores de la gestión de calidad. Entonces, ¿sí ve? Ellos también requerían ese, y allá aprendimos también muchas cosas. Y otro elemento, la hibridez. Y estuvo el maestro García Aretio contribuyendo a lo que es el concepto de hibridez y la práctica de la hibridez. Y voy para justicia cognitiva, porque de pronto no alcanzo para el tercero, tú me dirás, Mari. Entonces, esta categoría de la justicia cognitiva es que nosotros aprendamos a reconocer y a valorar los diferentes modos de conocer, los diferentes modos de pensar y de gestionar conocimiento. Son 3 elementos significativos. Entonces, la pluralidad es una oportunidad, la pluralidad nos acerca dentro de esa heterogeneidad que yo he llamado maravillosa heterogeneidad. Y aquí quiero hacer una experiencia, compartir una experiencia unadista de mi universidad, donde nosotros tenemos una licenciatura en etnoeducación, ¿sí? Que no llega sino a unos resguardos indígenas de un pueblo que se llama Gran Cumbal. Y ahí estamos formando en etnoeducación, pero respetando la cosmovisión de este pueblo indígena y preparándolos para que ellos sean grandes líderes en sus comunidades y que así también resguarden su forma de pensar y actuar. Ellos tienen otras formas también muy interesantes de pensar. Entonces, esta experiencia para nosotros es importante porque estamos coadyuvando a gestionar proyectos educativos comunitarios. Ellos, con su saber, están contribuyendo a los planes de desarrollo de su comunidad. Entonces, no podemos llegar con un igual plan de desarrollo institucional. Ahí dejo estos 2 elementos. Muchísimas gracias por esa atención al tiempo. Tenemos en realidad grandes expertos en esta mesa y el tiempo es muy limitado para poder entender cada uno de estos papeles, pero me parece muy valioso ese papel de IESAT con esa promoción, con esa fomentación que se hace o el fomento como tal y la integración de conocimientos, de intercambios, de buenas prácticas que nos ha permitido consolidar buenas prácticas a nivel regional. Y con esa visión es importante también integrar a Brasil. Y en esa integración regional, querido Joao, ¿cómo consideras la diversidad de contexto en América Latina? Pues hemos visto una diferencia de idioma, hemos visto también una falta de integración entre Brasil y América Latina, pero necesitamos romper esas barreras. ¿Cómo estamos mirando esos desafíos que se promueven a nivel y se identifican para articular esas alianzas internacionales y que sobre todo logren integrar la transferencia tecnológica con el resto de países, tomando en cuenta esa diversidad cultural? Muito bem. Bom, eu tenho umas notas para ajudar meu portunhol acá, para ser um pouco mais preciso.
Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría comenzar con una observación personal. ¿Cuántos brasileños hay en este evento acá? No sé si hay alguno, yo no... Una brasileira, mas que é equatoriana, não é justo, mas está bem, é uma meia brasileira, né? Eu estive em Edutic em Lima há algumas semanas, havia 450 pessoas, eu era o único brasileiro no evento. Então, isso mostra que existe um grande desafio para entregar ao Brasil em las redes latino-americanas e ibero-americanas de educação à distância. Eu confesso que em la manhã eu fui buscar em la internet se Brasil era mesmo de Iberoamérica, para não falar nenhuma besteira, mas é parte da Iberoamérica, né? Então, a Associação Brasileira de Educação à Distância ha tratado de contribuir nessa direção, participando em eventos como este e também invitando pessoas representantes de Iberoamérica e de estas redes a participarem em eventos de Brasil. Então, quando falamos do idioma, recordemos algo curioso. Em toda a América, só em Brasil se habla português. Na Europa, solamente em Portugal. E depois há alguns países em África e Timor Oriental. Então, essa singularidade de cultura e linguística nos enriquece, mas também nos leva a construirmos pontes de comunicação e cooperação. E neste contexto, dos grandes desafios das alianças internacionais é el equilibrar a transferência tecnológica, que a menudo provém do contexto do norte global, com o respeito a nossas identidades pedagógicas e culturais. Mas, às vezes, escutamos também em Brasil que é um discurso que não devemos importar nada, que devemos desenvolver tudo localmente. Pero isso pode levar-nos a uma visão autárquica, não centrada na aprendizagem colaborativa. E eu falei ayer que eu tenho uma leitura que a revisão do marco regulatório em Brasil se ha hecho assim. Quando a ABED procurou contribuir, trazendo estudos, trazendo referenciais internacionais, o que escutamos em las reuniões com o governo é que, bom, mas isto são fora do Brasil. Em Brasil temos que considerar o contexto brasileiro. Então o problema está em los dois lados. Não é um problema apenas de aceitar ou não o Brasil, mas de Brasil de se envolver em outras situações. A autonomia pedagógica não significa isolamento, significa co-construir com outros, adaptar as tecnologias a nossos contextos e compartilhar experiências desde nossa identidade em Latinoamérica. Então, em ABED hemos promovido este intercâmbio entre associações, entre representantes, e creio que só lograremos uma internacionalização verdadeiramente inclusiva e transformadora quando sejamos capazes de dialogar entre nossas diferenças e quando o Brasil participe ativamente nesse diálogo, não como exceção, mas sino como parte viva da Iberoamérica. Sí. Muchísimas gracias. Parece que estuviéramos conectados. Cada uno de nuestros ponentes van haciendo una entresala para la siguiente pregunta. Y yo marcaba una base fundamental que son las normas. Cómo ABED participó en esa línea de reflexión hacia las normas regulatorias, aquellos contextos que nos enmarcan a nivel regional. Y en esa línea, doctor Rafael Martínez, en representación de Virtual Educa, ¿cuál es su criterio sobre esos principales retos que enfrenta la región para reconocer y articular las alianzas institucionales tomando en cuenta ese marco normativo regional? Bien. Bueno, primero, contentísimo de verte, Mari. Me trae muchos recuerdos ver algunas caras aquí en estos encuentros AYASAT. A ver, en los últimos 5 años he tenido la fortuna de recorrer Iberoamérica, ocupando distintos roles e identificando distintas necesidades, ¿no? Una de ellas, una respuesta a ellas es la educación transnacional, donde, bueno, estoy escribiendo bastante y sobre todo poniendo sobre la mesa algunos temas que son bastante preocupantes y que algunas universidades ya lo tienen en su radar desde hace muchísimos años, pero algunas otras están empezando a despertar. Miren, cuando hablamos de
de los egresados puntualmente, resulta que no existe una peor publicidad para una universidad que un egresado que esté desempleado o haciendo algo absolutamente distinto a lo cual fue formado. Aunque eso tiene unos matices que no son tan exactos. Por ejemplo, hay una cantidad enorme de personas en nuestras universidades que, pues, y no es nada contra alguna marca en especial, pero están haciendo taxi en Estados Unidos y viceversa. Ya da igual de qué nacionalidad eres y para qué fuiste formado. Esto es una problemática realmente compleja y que arropa a todo el mundo. Cuando hablamos de alianzas, cuando hablamos de marcos normativos, resulta que hay un gran divorcio, sobre todo en Latinoamérica. Miren, cuando hablamos de equivalencia académica de títulos, por ejemplo, primero, son instituciones distintas, depende de cada país, el tipo de institución ejecuta su propia norma. En algunos países son la máxima autoridad educativa, entiéndase los ministerios, en otros pueden ser superintendencias o secretarías que también tienen el mismo rol de autoridad. Pero también ocurren cosas como, por ejemplo, universidades autónomas, responsables de licencias, un par se encarga o tiene la responsabilidad de evaluar. Hay algo que ahí que no necesariamente entra en el puesto de lo, pero es así. O sea, en países como por ejemplo Panamá, República Dominicana, el propio Chile. Entonces, por un lado, el tipo de instituciones diversas. Segundo, el tipo de marco normativo absolutamente distinto que también existen entre países, con lo cual genera criterios de análisis absolutamente distintos. Un título de una universidad ecuatoriana puede ser fácilmente reconocido en Perú, pero no convalidado en Colombia. Entonces, ahí nos tendamos a un tema de, ojo, y de universidades amigas incluso. Entonces, ahí nos enfrentamos a un tema que tiene que ver con el procedimiento. Pero si a eso le sumamos que las personas que se mueven por el mundo como nosotros mismos, que muchos de nosotros no estamos hoy en casa, estamos aquí en este foro, no tenemos toda una vida para esperar a que estas cosas se lleven a cabo. Entonces surgen, por ejemplo, cosas como los proyectos de doble titulación, más allá del valor académico que tiene el poder recibir un título de otra universidad, y más si es una universidad extranjera, y más si es una universidad que está muy distante donde te encuentras, interculturalidad, multiculturalidad, una cantidad de beneficios desde el punto de vista del aprendizaje. Resulta que ahora es un bypass para justamente poder sortear este ejercicio de la equivalencia académica de estudios. Porque si esperamos, por ejemplo, por temas como que los gobiernos se pongan de acuerdo a través de sus ministerios o máximas autoridades, es posible que nunca lo logremos. O si esperamos, por ejemplo, lo que está desde hace muchísimos años, quienes empujamos el convenio regional de reconocimiento de títulos de la IESAL, por ejemplo, va a una velocidad que la necesidad en este caso no estaría dispuesta a someterse. Entonces, pero también existen otras cosas interesantes, universidades que crean filiales o se acreditan en otros países o crean universidades hermanas en países como por ejemplo México, Estados Unidos, porque el procedimiento administrativo para lograr crear una universidad es mucho más sencillo en países como por ejemplo Perú, donde es prácticamente imposible la creación de una nueva universidad por una cantidad de variables. Entonces esto coloca unos temas sobre la mesa que van más allá del propio hecho educativo. Miren, la mitad de mi vida se le ha dedicado a la educación superior en línea, y siempre me he vinculado con este tipo de proyectos. Y resulta que yo creo que ya estamos completamente convencidos de que esto funciona, de que esto sirve y que la formación puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento y ahora tal vez con cualquier tecnología. El tema está si esa educación que recibiste te acompaña a lo largo de cualquier circunstancia de la vida. Porque hoy usted puede ser contador viviendo en una ciudad determinada, pero en 10 años usted puede estar haciendo una actividad absolutamente distinta en un país absolutamente distinto al suyo. Y ahí la pregunta es si realmente las alianzas que estamos nosotros intentando hacer entre universidades tienen el marco regulatorio que les permita ser flexibles o no. Y con esto termino. Hagan un pequeño análisis y ojalá lo puedan hacer con sus propios países y determinen si realmente su norma les permite a la universidad admitir estudiantes extranjeros. Seguramente diremos, claro que sí,
pero con facilidad, con agilidad, versus la competencia que tenemos, gracias a la virtualidad, de universidades de cualquier parte del mundo que también compiten por los mismos estudiantes, igual que cualquiera de nosotros. Y por último, no solamente está ocurriendo esto en las universidades privadas con fines de lucro, también en las sin fines de lucro, y este año ha pasado algo interesante, universidades públicas de países determinados que compiten contra otras en el escenario internacional. Y que las normas muchas veces son camisas de fuerza que no permiten que estas cosas sean mucho más ágiles y por ende las universidades al fin y al cabo como instituciones que necesitan sobrevivir a toda esta realidad, pues buscan mecanismos, algunos tradicionales y otros bastante más novedosos justamente para dar respuesta a ese estudiante que quiere ser parte de la comunidad, a esa persona que ya se está formando con la institución y por supuesto al egresado que al final se convierte en el mejor embajador de la institución. Gracias, Rafael. Y en esa conexión de normativa, pues tenemos también una experiencia desde la Organización de Estados Iberoamericanos que ha tenido un papel fundamental en Latinoamérica con conceptos de calidad. Pues hemos trabajado de cerca con la OEI y bajo esa línea, Esther, ¿qué papel se ha visto desde la Organización de Estados Iberoamericanos en relación con las diversas alianzas que existen a nivel iberoamericano para promover la calidad y también aportar hacia la innovación pedagógica? Hola, buenos días a todos. Mil gracias, Mari, por tu pregunta. Un placer saludar a todos los amigos de la mesa, también a todas las personas que están allí. Gracias por invitar a la Organización de Estados Iberoamericanos a participar de este evento. También les quiero mandar un saludo de parte del secretario general y de Ana Capilla, de la directora general de Educación Superior y Ciencia. Y bueno, y bom dia também ao colega de Brasil. Respecto a tu pregunta, Mari, lo que estaba pensando en primer lugar era un poco como la necesidad precisamente de reconocer que la innovación pedagógica y la educación a distancia van de la mano, ¿no? Porque como decía Engels, como que la velocidad de la revolución tecnológica no nos deja otra opción, verdaderamente. Y por otra parte, a su vez, como que esta correlación entre ambas va de mano con la calidad, porque una educación a distancia que también se cumple con lo presencial, ¿no? Que sea obsoleta pedagógicamente no es una educación de calidad. Entonces, un poco partiendo de estas lógicas, yo en realidad el tema de alianzas internacionales lo estaba pensando más en clave de proyecto, más que en clave de internacionalización de las universidades, que por supuesto también, ¿no? Pero así como en proyectos como de generación de conocimiento, lo primero que pensaba que podían aportar las alianzas internacionales era un poco también de lo que hablaba la doctora Constanza, que es compartir buenas prácticas. Una cosa que hicimos muchísimo en la OEI es que no hace falta crear la rueda, porque ya alguien lo hizo antes, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos identificando necesidades que todo actor de la educación superior tiene y tenemos que ver quién ha hecho algo antes. Creo que esto es importante. En los últimos 5 años, desde la pandemia, hemos tenido experiencia de esto muy clara, de contextos en los que todo el mundo se ha visto perdido, o al menos gran parte, y se ha inspirado en los que no estaban perdidos porque ya venían haciéndolo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de intentar recrear desde el inicio, buscar alianzas internacionales precisamente que ayudan a no partir desde cero. Independientemente de toda diferencia, ¿no? Aquí esto también me parece muy bonito, como que en momentos de necesidad común las diferencias quedan atrás por la necesidad común que necesita ser atendida. Desde la OEI, por ejemplo, tuvimos una experiencia en esos momentos precisamente de pandemia que fue una guía de movilidad virtual en instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe que se llama MoveSalc, que precisamente lo que trataba era una alianza que hizo OEI con UNED de cara a poder brindar ciertas herramientas a los profesores que se estaban encargando de organizar las movilidades internacionales de los alumnos para que tuvieran algunas pautas sobre cómo organizar una movilidad internacional, ¿no? Entonces, de esta alianza entre OEI y UNED se generaron alianzas internacionales bajo la luz de lo que la UNED ya venía trabajando, ¿no? Por ejemplo. Y luego, por otra parte, también pensaba en lo importante que son las alianzas internacionales en términos de calidad y en términos de innovación pedagógica para crear proyectos compartidos, que al final es un poco también para lo que nos encontramos aquí, ¿no? Para seguir avanzando.
como detectar esas necesidades comunes, decía la doctora Constanza, ¿qué necesitamos? ¿No? O sea, no solamente una institución lo necesita, sino que lo necesitamos todas. Entonces vamos a construir a partir de esto. En el encuentro de IESAT de 2023, me acuerdo que estuve un poco como explicando la metodología de trabajo que tenemos en OEI, un poco en vinculación a esto, ¿no? A un primer paso de observar y de sacar análisis, ¿no? Y datos, y a partir de ahí ver quién está haciendo algo, buscar ese aliado y finalmente co-construir, ¿no? Como también decía otro de los compañeros. Y luego también me venía un poco a la cabeza la cuestión de desde dónde se generan las alianzas internacionales, ¿no? Creo que América Latina tiene mucha experiencia de alianzas internacionales que se generan por colegas que trabajan entre sí, que están acostumbrados a trabajar en común y que van generando nuevos proyectos. Pero es verdad que también es muy interesante generar alianzas internacionales a nivel institucional, precisamente para que de forma más natural permeen esa correlación, por ejemplo, entre calidad e innovación pedagógica, ¿no? Y permeen toda la institución, no únicamente en ciertos grupos de la universidad. Y un ejemplo también como en esta historia que llevamos en OEI trabajando en la educación en línea, se me ocurría el caso que tenemos de los seminarios iberoamericanos de calidad en la educación en línea, ¿no? Que hemos tenido ya la experiencia de tener 3 ediciones, la primera precisamente en Loja, alojada por la UTPL, que fue en 2020, en 2022 fue en Bogotá, con una relación también muy estrecha con la UNAV, y luego el tercero, que fue en 2024, que fue en Ciudad de Panamá, con el apoyo de WIP, ¿no? Y estos son encuentros que están verdaderamente organizados entre diferentes instituciones internacionales, entonces de alguna forma per se los encuentros son alianzas internacionales, y son instituciones insignias en la materia en Iberoamérica, ¿no? Y lo que se busca es pues trabajar la calidad de la educación superior en línea y permiten tanto hablar de innovación pedagógica como de calidad. Entonces de alguna forma se genera este diálogo entre ambos a partir de una alianza internacional. Y a la vez los seminarios per se permiten generar nuevas alianzas internacionales, que ya hemos visto cómo ha ido pasando a lo largo de las 3 ediciones. Entonces, bueno, creo que existen ejemplos de este apoyo que pueden suponer las alianzas internacionales para estos puntos que planteas, Mari. Gracias, Esther. Y bueno, mirando el reloj, tenemos 20 minutos para cerrar el panel, así que vamos a tener que distribuir el tiempo de 5 minutos a 4 minutos. Voy a pedirles, en honor al tiempo, que en 4 minutos podamos atender esta segunda inquietud y marcando ese horizonte inicial que estamos hablando acerca de las alianzas, mirar cómo en un contexto global, doctora Ángels, podemos enfocar esa transformación digital y la cooperación universitaria, pero sobre todo cómo las universidades pueden garantizar que las alianzas internacionales no solo impulsen la internacionalización, sino también promuevan equidad, inclusión y desarrollo dentro de ese enfoque de educación a distancia. Adelante, doctora Ángels. ¿No la escuchamos, doctora Ángels? Ahora Ahora la escuchamos bien. Disculpen, digo que voy a compartir presentación para así ir rápida y aprovechar bien estos 4 minutos. Decir que la UOC convive en el espacio europeo de educación superior, que está concebido como tantos espacios europeos, preveyendo que los estudiantes tienen 18 años y por lo tanto que la formación es lineal, continua y monodisciplinar, grado, máster y doctorado. Sabemos que el debate educativo hoy se desplaza hacia lo que es la formación a lo largo de la vida y, por lo tanto, estamos hablando de trayectorias educativas que no son ni lineales, ni continuas, ni monodisciplinares. En este contexto, ¿no?, que hay un foco especial en este tipo de estudiantado, ¿no?, que normalmente se llama el estudiante no tradicional, que es el que fundamentalmente tenemos las universidades online, y por lo tanto la necesidad de intentar aunar esfuerzos para que las expectativas, las ilusiones, las necesidades de este estudiantado
no normativo, dijéramos, quedan mejor atendidas. Y lo trabajamos pues precisamente desde la compartición de buenas prácticas, ha salido a lo largo de la conversación, y también desde la colaboración, ¿no? Este diálogo desde la diferencia que se ha comentado antes. Por lo tanto, a continuación lo que voy a hablar es de la alianza OpenEU. OpenEU es una alianza que reúne las principales universidades online estatales y, evidentemente, sin ánimo de lucro, que tienen pues este perfil de estudiantado pues que combina responsabilidades familiares con las educativas, que estudia y trabaja, que vive muchas veces en zonas rurales, que tiene algún tipo de dificultad física, y a veces todas estas circunstancias juntas, ¿no? Esta iniciativa de Alianza Europea se enmarca en una de las iniciativas más emblemáticas en el contexto de universidades en Europa, ¿no? Va más allá de los proyectos Erasmus que teníamos hasta ahora como mecanismo de colaboración, y actualmente tenemos estas 65 alianzas que agrupan prácticamente el 50% del estudiantado europeo. Por lo tanto, son alianzas supranacionales, prácticamente institucionalizadas, donde los objetivos son estos que se ven aquí: excelencia, innovación e inclusión, ¿no? Por lo tanto, esta idea de equidad, participación, justicia cognitiva que se comentaba antes al principio está muy presente, diría, en el alma de estas alianzas europeas. Nuestra visión, nuestra idea es que este paradigma de la internacionalización tiene que llegar también a este estudiantado que normalmente o muchas veces no puede desplazarse, pero que necesita también internacionalizar su currículum, ¿no? Y en este sentido, nuestro objetivo es crear esta, podríamos decir, universidad paneuropea, la Universidad Abierta de Europa, que parte precisamente de este diálogo entre universidades que tenemos pues maneras de funcionar distintas, y donde por lo tanto queremos enriquecernos de la diferencia y por lo tanto de la distinta aproximación que hacemos a la universidad online. Tenemos misión, está clarísimo, establecer una universidad digital centrada en un estudiante no tradicional, y al mismo tiempo contribuir a la transformación digital de las instituciones de educación superior, porque somos muy conscientes, cada uno desde su territorio, de cuál es el impacto de la educación online de calidad. Por supuesto, la calidad frente a todo. Estos son los miembros: universidades abiertas y a distancia y universidades presenciales que están transitando hacia modelos híbridos o virtuales, y a su vez contando también con la colaboración de muchas otras instituciones universitarias y no universitarias. Abordamos tres retos fundamentales de la educación superior en Europa y también con carácter global, como es el aprendizaje a lo largo de la vida, que se ha desplazado hacia el centro del debate de la educación superior; la educación inclusiva y equitativa, porque hay muchos colectivos que, si no fuera por la educación online, quedarían fuera del alcance de la educación superior de calidad; y también la transformación digital como vehículo para democratizar el acceso a la educación superior. Tres temas claves: cambio climático, democracia, valores europeos y transformación digital, pero sobre todo quería destacar esta labor, ¿no?, que hacemos de intentar trabajar desde una cultura común a partir de la diferencia, ¿no? Y esto se refleja en estos valores compartidos que nos guían, que nos inspiran y que nos permiten trabajar con la tranquilidad de que compartimos este propósito común, ¿no? ¿Cómo se sustenta? Porque no es fácil conciliar distintas maneras de funcionar en distintos territorios y con distintas aproximaciones a la educación superior. Pues a través de estas guías compartidas, políticas compartidas, planes de comunicación compartidos, ¿no? Ya contamos con los primeros resultados, tenemos titulaciones conjuntas, escuelas para estudiantes predoctorales, microcredenciales, que pienso que avalan y nos animan a continuar trabajando en la colaboración, a pesar de que no es fácil, ¿no? Y en este sentido también destacar como primer reconocimiento un aspecto que ha salido previamente en el conversatorio, que es esta necesidad para las universidades virtuales de trabajar con entornos de datos comunes. Esta interoperabilidad de los distintos sistemas educativos como primera gran aportación que hacemos desde una alianza que aúna casi 500.000 estudiantes que viven en condiciones, necesidades e ilusiones pues muy distintas, ¿no? Y casi he logrado decirlo todo, creo, en el tiempo previsto, y por lo tanto ahí lo dejaría.
Muchísimas gracias, doctora Angie. Y esto nos da una antesala muy perfecta para avanzar, doctora Constanza, en esa segunda parte de su intervención. Hemos visto cómo esos valores compartidos están establecidos en las diversas alianzas a nivel europeo. Pero estas alianzas tienen desafíos, grandes desafíos, doctora Constanza, a nivel institucional. Desde esa visión de AIESAT, ¿cuáles son esos principales desafíos que las alianzas internacionales deben tener en cuenta? Bueno, rápidamente, Mari, podrían ser 3. El primero de ellos es seguir promoviendo la calidad académica. Creo que eso es lo que hemos hablado todos y la importancia de contribuir colectivamente para este proceso. El segundo, que nuestra alianza sea sostenible en el tiempo, que pueda seguir madurando, que pueda seguir contribuyendo al desarrollo de cada una de las universidades miembros. Y también el desarrollo de capacidades. Y ahí voy a hablar la tarea que nos dejó nuestro maestro, el doctor García Aretio. Contribuir con la calidad académica, el mayor ejemplo es para lo que ha significado la participación y la existencia de la OEI en nosotros. Ha sido un regalo hermosísimo trabajando con CALED, con las otras universidades. Un ejemplo, la guía de movilidad virtual, eso es uno. El segundo ejemplo es el sello CALOS. Poder ver eso en la realidad, Esther y doctora Mari, que sucedió en tu universidad, ¿sí? Entonces, hoy ya es un hecho y eso lo produce para contribuir a la calidad porque hay unos estándares, hay unas dimensiones que todos estamos trabajando y que inclusive van a evolucionar. 2, las alianzas sostenibles en el tiempo. Se sostiene el tiempo cuando se invierte en cualificación, ¿sí? En cualificación con rigurosidad académica, por supuesto. Y entonces ahí pongo el ejemplo que ha hecho AIESAT junto con la UNAD, un MOOC abierto para las universidades que hacen parte de AIESAT y se llama Tendencias en Educación Superior a Distancia. La primera corte ya presentó 100 participantes, ya estamos en la segunda corte, temas que nos importan a todos y que necesitamos como inteligencia artificial en la educación, el conocimiento de estrategias inmersivas, analítica de datos, todo eso, y lo que estamos haciendo es capacidad instalada. Y la tercera, pues aquí viene el premio García Aretio, que es honrar las buenas prácticas y motivar a otros para que sigan ese camino. Los legados se hacen así, dejando huella en el camino, diría yo, doctora Mari. Muchísimas gracias. Con ese enfoque y esa base también del desarrollo de capacidades, doctor Joao, ¿cómo miramos desde Brasil entonces que el ecosistema de investigación, de innovación, puede formar parte también de la colaboración de las alianzas internacionales entre Brasil y el resto de Latinoamérica? Las alianzas internacionales pueden fortalecer nuestras capacidades locales cuando se convierten en espacios reales de cooperación científica e innovación compartida. Más que transferir modelos o firmar convenios, se trata de construir redes vivas, donde las instituciones aprendan unas con las otras y produzcan conocimiento con una mirada regional. Durante este encontro, propusemos el desarrollo de proyectos de investigación y colaboración internacionales hacia un ecosistema iberoamericano de innovación y producción científica en educación a distancia. Projetos que integrem universidades associadas e organismos públicos de distintos países, confiança e apertura. No ano passado, levamos a la Secretaría de Educación Superior do Brasil 3 pessoas. Alberto Sangrá, que muitos conhecem aqui, o rector da UTPL, também esteve conosco, e Mark Nichols, que é o presidente de ICDE. Não avançou muito, porque não contribuímos para as decisões do governo, mas isso mostra exatamente a necessidade de cooperação entre diferentes países e diferentes visões sobre a educação à distância. Ao mesmo tempo, em los recentes eventos de ABED em Brasil, tivemos a participação de muitas pessoas, destes 3 que mencionei, a querida Ángeles, que está aqui, que representou a DTU, a OpenEU,
a UNED e o selo de qualidade, que quisemos falar também do selo. Tivemos, enfim, muitas outras pessoas e esperamos ter Mary Morocho no próximo ano. Ela será o terceiro convite, e penso que esta vez conseguirá. E vamos invitar Esther também, penso que haverá uma oportunidade muito interessante. A ABED está à disposição para contribuir ativamente nestas redes, compartilhando experiências e promovendo a circulação de conhecimento entre nuestras comunidades acadêmicas. Creemos que o futuro da educação à distância na Iberoamérica não se construirá em soledade, sino em colaboração, com respeito às identidades locais e a convicção de que aprender juntos nos hace mais fortes. Finalmente, agradeço sinceramente a invitação da AESAD. É um honor para a ABED participar neste diálogo e afirmar nosso compromisso com a educação à distância aberta, digital e flexível e verdadeiramente iberoamericana y colaborativa. Muchísimas gracias. Ese papel de ABED ha permitido que la integración desde Brasil hacia el resto de América Latina en la persona del doctor João Matar ha sido en un proceso continuo y está caminando a esa integración. Pero bajo esa línea y bajo el ejemplo que nos colocaba también del desarrollo de políticas públicas, con el esfuerzo que ha realizado ABED al integrar diversas organizaciones a nivel internacional, tiene un papel fundamental. Y en esa conexión, doctor Martínez, ¿cómo miramos entonces el papel de la política pública regional para aportar a la cooperación internacional? Bien, ahí hay un tema que tiene que ver con las acreditaciones, ¿no? Y voy con 3 casos muy puntuales un poco para ilustrar este tema. Más allá del sello de calidad que las acreditaciones lo permiten y que están asociados, obviamente, a sus políticas públicas de cada país, universidades que tengan intereses, por ejemplo, de atender estudiantes colombianos, hablo de universidades extranjeras, uno de los criterios más importantes para la convalidación de títulos extranjeros justamente tiene que ver con la acreditación que corresponde al país de origen, ¿no? A la entidad que el país determine como la agencia o las agencias responsables de estas acreditaciones. Entonces, no tener esto en el radar provoca una cantidad de problemas a la hora, pues, de atender a estudiantes de estos países. Y básicamente porque en otros países, perdón, no necesariamente es obligatoria el proceso de acreditación, ¿ok? Un caso. El otro nos pareció bastante interesante en proyectos entre México y Argentina puntualmente. Argentina tiene una posición respecto también a la equivalencia de títulos extranjeros, y en este caso puntualmente de universidades mexicanas, donde, según su norma, ellos tienen establecido un determinado número de instituciones con las cuales la acreditación, pues, es importante. Resulta que algunas de esas instituciones no necesariamente son activas, desaparecen en el tiempo. No todo en educación superior es para siempre. Las cosas se mueven y se mueven rápido. Con lo cual, la norma en el país, en este caso sede del proceso, que es Argentina, está esperando que el país que emite, en este caso el título, tenga una relación con una entidad que no existe o que está a punto de desaparecer. Pero existen espacios para que, RIACES es uno de ellos, donde las acreditadoras, pues, se sientan a conversar, y esto debería estar básicamente en el radar de estas instituciones. ¿Para qué? Para sencillamente, pues, tener posibilidades para que los países, en este caso, faciliten la vida de las personas. Porque al final de cuentas, la formación sin ejercicio profesional pareciera que es algo que no se contempla como es un rompecabezas que le faltan piezas. La formación tiene que ver mucho con el ejercicio de la profesión o la habilitación profesional, que está asociada justamente a estos temas. Y por último, instituciones nuestras que buscan acreditaciones en otros países, no solamente la ANECA, por ejemplo, en España, sino que están buscando ahora acreditaciones, por ejemplo, la de ASIC, que es la que te permite desde Reino Unido tener un impacto en Asia, porque hay universidades, ya existen universidades nuestras de Latinoamérica que están empezando a conquistar el territorio asiático, por ejemplo, y para ello esta ruta a través de esta acreditación es posible, con lo cual agrega un valor adicional a toda esta discusión de las políticas públicas y la acreditación en torno justamente a las alianzas.
Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, con el marco de tiempo, Esther, vamos a puntualizar esa pregunta de análisis para OEI. Tenemos una gran experiencia de OEI en la región a nivel iberoamericano desde diversos énfasis, y bajo esa línea, ¿cómo miramos entonces que esas buenas prácticas pueden aprovecharse para que sean espacios reales de aprendizaje? Pues Mari, muy brevemente, lo que yo pensaba es que, bueno, pues esos espacios, esas alianzas, ¿no? Lo que tienen que ser son espacios precisamente donde lo anterior que he explicado se ponga en práctica, yo creo, por ser muy breve. Es decir, donde ser lugares donde las instituciones puedan descubrir qué está haciendo otro y donde generar espacios para poder construir en conjunto. Creo que también es importante como que las asociaciones y las redes en eventos como siendo el que estamos viviendo actualmente generen este diálogo de forma práctica, ¿no? Hay muchas veces que nos encontramos en paneles y en conferencias teóricas que están muy bien, y a la vez se necesitan talleres donde las personas se encuentren. Sé que en este encuentro lo habéis hecho y que complica un poco la vida, así que enhorabuena por ello, pero creo que esto es importante para generar proyectos nuevos. Y nada, y en realidad lo único, ya por puntualizar finalmente, comentar eso, que la cooperación, bueno, evidentemente es la naturaleza propia de la OEI como organismo de cooperación, y creo que siempre es una oportunidad, siempre que se plantee bien, ¿no? Para fomentar precisamente que el aprendizaje sea de calidad y sea como los alumnos y también como la investigación merece. Y iba a explicar un poquito, pero vuelvo a hacer referencia al sello Carlos Virtual Iberoamérica, que ya lo ha hecho Constanza, como un ejemplo, yo creo, de alianza que lleva a otras alianzas para fortalecer el aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Esther. Y de forma general, pues esta mesa, en ese contexto de alianzas, de cooperación, de un espacio vivo para vivir el aprendizaje continuo, aporta de manera directa a la línea central de este espacio de convergencia a nivel regional, pues mejorar la educación como un bien público, gestar conocimiento que se pueda establecer desde Iberoamérica. En este caso hemos tenido el aporte de dos grandes personalidades, dos grandes instituciones que han cooperado también con la región. Muchísimas gracias por aceptar este reto de apoyar diversas iniciativas que se tienen también desde América Latina, y sin lugar a duda, AYESAD, ABED, Virtual Educa tienen también un espacio de conexión que conjuntamente con CALED hemos venido desarrollando a lo largo de diversos proyectos compartidos. Gracias nuevamente, y por espacio de tiempo, pues no me queda más que agradecer la participación de cada uno de ustedes, y esperamos volvernos a ver en otro espacio presencial y virtual compartido. Un abrazo hasta el otro lado del océano y un abrazo también aquí en la mesa.